Estamos ya en el cuarto día de capacitaciones para el sector real de la economía popular y solidaria. Esta capacitación está dirigida a representantes legales y presidentes de los consejos de administración y de vigilancia de las organizaciones controladas por la SEPS. Y en ella vamos a tratar un tema fundamental, de manos de un experto, Óscar Bastidas, a quien agradezco de antemano su apoyo para esta capacitación. Cuando hablamos de planificación estratégica, tenemos que entender lo que esto realmente significa. La estrategia son las acciones y medidas que se encaminan a hacer posible cumplir un fin determinado. Y la planificación es la estructuración de esas acciones. Todas las entidades y organizaciones que nosotros controlamos tienen un fin específico. Se crean con un propósito para realizar una acción determinada, sea en la creación o comercialización de un bien o en la entrega de un servicio. Y por eso este proceso sistemático de desarrollo e implementación de planes y procesos para alcanzar este objetivo de la organización es fundamental. Esperamos que esta capacitación coadyuve no solo al correcto funcionamiento de las organizaciones de la EPS, sino a que sus socios se empoderen y se vinculen con la gestión relacionada con el cumplimiento efectivo de los objetos para los cuales se crearon esas organizaciones. Sin más, espero que esta sea una excelente jornada de capacitación para todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, estimada doctora Hernández. Los invitamos a visitar el sitio jornadas.ceps.gov.es, donde podrán encontrar el contenido de las ponencias, capacitaciones y mesas académicas, así como visitar los stands de más de 20 instituciones del sector público y privado. Próximamente, la CEPS contará con un portal estadístico en el cual el usuario podrá acceder a conceptos, procesos y fórmulas que se encuentran detrás de las estadísticas del sector. Para iniciar la capacitación del día de hoy, invito al doctor Óscar Bastidas Delgado. Óscar es cooperativista, profesor emérito de la Universidad Central de Venezuela, conferencista y consultor internacional en economía social y cooperativismo. También es autor de varios libros. Ha sido consultor de UNESCO África, presidente del Centro de Estudios de Participación, la Autogestión y el Cooperativismo y del Centro Interdisciplinario de Investigación, Formación y Documentación de la Economía Cooperativa, Social y Pública de Venezuela. Miembro del Comité Científico de la Red Universitaria UNICOR y del Consejo Consultivo ASI-América. Óscar cuenta con un doctorado y una maestría en ciencias por la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales de París y de la Universidad de París. También ha realizado pasantías en organizaciones de la economía social de una treintena de países. Les invitamos a enviar sus preguntas a través de nuestro chat, los cuales serán sistematizados por nuestro equipo y se responderán al final de la capacitación. Nuestro capacitador nos presentará el tema Planificación estratégica para las organizaciones de la economía popular y solidaria. Adelante, estimado doctor. Bienvenido. Feliz día, ¿se oye bien? Estimado doctor, se lo escucha fuerte y claro. Perfectamente. Bueno, contento de participar en este evento. Sin duda alguna, entiendo la importancia que para la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria de Ecuador ello posee, porque apunta a un eje fundamental de las actividades de toda organización de economía popular y solidaria, como es la educación. La educación, la formación como el sustrato básico de desarrollo de estas organizaciones. Alguien decía por acá, en este momento me encuentro en República Dominicana, pero soy venezolano, que la educación es a estas organizaciones lo que el oxígeno es al cuerpo humano. Así que felicito esta iniciativa. Y gracias por la introducción a la doctora, pues eso facilita también mi exposición. Buena introducción. Tocar este tema realmente es para mí sumamente satisfactorio, porque estoy convencido de que es solo gracias a una buena planificación estratégica. Hoy podemos en el mundo de las organizaciones económicas populares y solidarias hablar de temas relevantes,
hablar de gobierno, de gestión, de gobernabilidad, de gobernanza y también de buen gobierno de estas organizaciones. Sin planificación estratégica, esto es prácticamente imposible lograrlo. Me voy a valer de unas láminas para facilitar mi explicación. Tal como se acaba de decir, esas láminas están a disposición de ustedes. Las láminas las elaboré desde el punto de vista pedagógico, con bastantes elementos, de forma tal que cuando las vean, les apoyen de verdad en sus actividades. Pero muchas de esas láminas las voy a pasar rápidamente por problemas de tiempo. ¿Ok? O sea, la presentación la elaboro de una manera completa para que los apoye ustedes cuando las revisen, pero las voy a pasar por problemas de tiempo. Algunas las voy a pasar muy rápido para ganar tiempo. Vamos a compartir entonces nuestras láminas. Me avisan cuando aparezca, por favor. ¿Se ve la lámina perfectamente? Estimado doctor, se visualizan las láminas. Muchas gracias. Perfecto. Planificación, elementos estratégicos y cooperativismo. Realmente, cuando hablamos de economía popular y solidaria, pues estamos hablando de un mundo adicional al cooperativismo, pero en este caso me voy a concentrar acá porque considero que las cooperativas son el eje fundamental de las organizaciones de este tipo, ¿ok? Y además, desde el punto de vista conceptual, tienen una definición que nos ayuda bastante para efecto de nuestro trabajo. Lo primero que debo poner sobre la mesa es lo siguiente. Siempre comienzo toda actividad de este tipo con estas tres consideraciones. Antes de constituir cooperativas, hay que formar cooperativistas. No cometamos el error de constituir cooperativas sin saber en qué nos estamos metiendo, sin saber que nos estamos metiendo en un mundo sumamente amplio, en el movimiento socioeconómico más extendido del planeta, un movimiento al cual pertenecemos 1.300 millones de terrícolas. Una cooperativa no se constituye en función de sí misma, lo hace sobre las necesidades de sus asociados. Si no tenemos claridad en esto, no podemos conducir por buenos derroteros nuestras organizaciones. Es fundamental saber cuál es el problema, cuál es el sueño que deseamos enfrentar o solucionar mediante estas organizaciones. Si no las conocemos, no podemos obviamente orientarlas. Y con cooperativas se puede realizar cualquier actividad humana menos explotar o esclavizar personas. Esto también es clave porque conocemos de la existencia de muchas organizaciones que se dicen solidarias y la solidaridad brilla por su ausencia, y muchas organizaciones que se llaman cooperativas y realmente son cooperativas falsas. Ahora sí, entremos en el mundo de la planificación. Cualquier viento es favorable para quien no sabe a dónde ir. El futuro tiene muchos nombres. Para los débiles, lo inalcanzable. Para los temerosos, lo desconocido. Para los valientes, una oportunidad. Y planificar es un asunto de valientes. Y para planificar es muy importante tener claro los conceptos y saber hacia dónde se va. Concepto y direccionalidad. Teoría y práctica. Formación y vivencia. No hay mejor práctica que una buena teoría. Bien, esta exposición la basaré sobre dos ejes. Primero, la identidad cooperativa, que de una manera amplia nos puede ayudar a determinar la identidad de todo lo que llamamos las organizaciones de economía social, y si estas organizaciones de economía social desarrollan la solidaridad, solo si desarrollan el valor de la solidaridad, podemos hablar de economía solidaria. Y conocemos una gran cantidad, la amplia mayoría de esas organizaciones que se llaman solidarias, que realmente no alcanzan el valor de la solidaridad. Cooperativas de consumo, donde los asociados compran como si fuese un supermercado cualquiera y no les importa lo que pase adentro. Cooperativas de ahorro y crédito, donde tratan a los asociados como clientes y no como copropietarios de la organización. Eso es horrible que eso suceda. Cuando invitemos a alguien a asociarse a una de nuestras cooperativas, a una de nuestras organizaciones llamadas solidarias, debemos estar muy claros en que no estamos buscando clientes. Después no nos quejemos si ellos no asisten a las asambleas. Por supuesto, yo no asisto
a las asambleas del banco al cual pertenezco. Si yo no siento que esa organización solidaria es mía, por supuesto que no asisto a la asamblea. Y la planificación estratégica como eje clave en el cual vamos a basar nuestra exposición. La identidad cooperativa. Lo primero es definir una cooperativa. Y casi todas las organizaciones que denominamos solidarias, no estoy hablando de las populares, se ajustan a este concepto de cooperativa. Asociaciones de personas constituidas voluntariamente para satisfacer necesidades de todo tipo. Pero, y esto es importante, y por eso divido el concepto en dos, mediante una empresa de propiedad conjunta y de gestión democrática. Es decir, una empresa donde los recursos y los esfuerzos de las personas están direccionados en función de las necesidades que se pretenden superar. Una empresa que es de todos, somos copropietarios de la empresa, por lo tanto, toda persona que esté en este mundo de las cooperativas, de las organizaciones de economía social y de la economía solidaria es una persona empresaria. Somos dueños de una empresa, no se nos olvide eso. Por lo tanto, con mayor razón debemos aprender a planificar, a tomar decisiones, porque como propietarios de la empresa debemos llevarla adelante. No somos simplemente trabajadores de ella, mucho menos empleados de ella. Somos quienes dirigimos la empresa. Y no podemos, por supuesto, permitir que sea un solo grupo el que la maneje, porque se trata de que todos participemos, tenemos derecho a ello. Y los rasgos son los siguientes: nacen con una responsabilidad social, la misión, y eso está plasmado en los estatutos, a lo cual se deben agregar programas sociales en corresponsabilidad, es decir, actuar junto con otros en función de expandir, si se quiere, nuestros impactos socioeconómicos. No perseguimos fines de lucro, aplicamos el acto cooperativo. El acto cooperativo se riñe con el acto de comercio. Una organización de economía social, de economía solidaria, que realice actos comerciales es una organización falsa, no es de nuestro sector. Tiene una ética definida, sí, valores, los conocemos, no hay necesidad de repetirlos, y principios, que son la forma práctica de aplicar los valores. Por ejemplo, el valor de la democracia es muy difícil ponerlo en marcha, pero gracias al valor, al principio, perdón, de una persona, un voto, es fácilmente comprensible cómo aplicar el valor de la democracia en nuestras organizaciones. Si no, cooperativas de maletín y hay que rechazarlas. Pero fíjense, de ese concepto que mencionamos hace rato, deducimos que estas organizaciones tienen una doble dimensión. Son asociaciones y empresas al mismo tiempo. Asociaciones y empresas. Por lo tanto, esas asociaciones en las cuales se deposita, está la asamblea y en esa asamblea se deposita el gobierno, tiene todo el poder sobre la organización. Y ojo con lo que voy a decir, esto es una máxima administrativa. La responsabilidad no se delega. La asamblea es responsable absoluta de todo lo que pase dentro de la organización. Los asociados son responsables absolutos, no le pueden echar la culpa al consejo de vigilancia, al consejo de administración, a la gerencia. Todo lo que pase al interior de la organización está depositado en la asamblea y es responsabilidad de la asamblea. Pero fíjense algo que es interesante: la asociación, para efecto de nuestra explicación, es el nivel estratégico de la organización. Es decir, cuando hablamos de planificación estratégica, estamos hablando de la responsabilidad que tiene la asociación de impulsar estos elementos que vamos a determinar dentro de unos minutos. Y la empresa se encarga de ejecutar lo que la asociación, es decir, lo que la dimensión máxima política, máxima estratégica, decida. Y en el medio vemos un núcleo básico que, bueno, son los responsables del día a día: el consejo de administración, la gerencia, o la junta directiva y la gerencia, o el cuerpo de gerencia, de gerencial o coordinadores, como lo querramos llamar. Esos son los responsables de lo cotidiano a nivel de los recursos de la empresa para que ello funcione. Entonces estamos hablando del gobierno de la empresa, que está depositado en el nivel estratégico y particularmente en la asamblea, y la administración de la organización, que está depositado en el nivel empresarial. Y todo eso debe llevarnos también, que estratégicamente es muy importante, a comprender qué es la gestión.
La gestión es observar la organización como una totalidad. Eso es la gestión. Cuando los funcionarios de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria van a una organización, la visión que ellos llevan, como si fuese un helicóptero, van volando hacia la organización, es la visión de gestión. Es la visión de gestión, es la visión completa e integral sobre ella. ¿Dónde aterriza? Bueno, ya es un problema de para qué va la inspección. Van a inspeccionar lo financiero, van a inspeccionar el funcionamiento, etc. Los funcionarios de la superintendencia deben tener visión de gestión y quienes están dentro de la organización tienen visión de gobierno cuando miran hacia adentro y tienen visión de gestión cuando observan la totalidad de la organización y sus relaciones con el entorno. Esto es muy importante porque la visión estratégica es clave para poder hablar del tema que viene. Entonces, ya hemos hablado de gobierno y de gestión, que son dos elementos clave. Por lo tanto, ratifico, quien está en la asociación es un asociado y por lo tanto es un empresario, dueño, copropietario de la empresa, y si trabaja dentro de la organización es un trabajador asociado. Pero además debemos rechazar el trato a nuestros asociados como si fuesen clientes. No son clientes, son asociados. La participación como un eje transversal, el rasgo número 5. Lo local como espacio de acción. A mí me sorprendió mucho ver en Ecuador 3 cooperativas de ahorro y crédito en la misma manzana. Es que están compitiendo entre ellas por la misma población. Ojo, que eso me llama mucho la atención, ¿no? ¿Y por qué es importante lo local cuando hablamos de organizaciones de economía popular y solidaria? Porque allí es donde ellas pueden tener sus impactos. Y si es una asociación, tiene impacto fundamentalmente en lo social. Y si es una empresa, tiene impacto fundamentalmente en lo económico. ¿Dónde? En el territorio, en lo local. Eso también hay que considerarlo porque eso es una ventaja competitiva que tenemos sobre las empresas de capital. Nosotros tenemos un doble anclaje a nivel de lo local. Por supuesto que cuando una organización de economía social o solidaria cierra, pues obviamente el impacto negativo también es doble. Y el rasgo número 7 es que solo en función de entender las necesarias relaciones con otras organizaciones, intercooperación, o constituir organizaciones junto con otras organizaciones con nuestros propios rasgos, es decir, sin fines de lucro, para de mejor manera enfrentar los problemas que tenemos de forma colectiva, solo de esa manera podemos crecer. Eso es lo que explica la necesidad de tener gremios, federaciones, uniones, centrales, como una manera de crecer y unir de mejor manera nuestros esfuerzos. Y ahora sí, con esta antecedente podemos hablar de planificación estratégica. Recuerdo que voy a pasar muchas láminas que ustedes las van a tener a la mano, pero para efecto del tiempo tendré que brincarlas o mencionarlas muy rápidamente. Existen varios tipos de planificación. No me cambia la lámina, no me cambia. Ajá. Bueno, la planificación es la configuración de procesos y de actos de un futuro deseable y posible. Estamos hablando de asuntos posibles, planificar lo real, planificar lo lograble. Estamos pensando en un futuro. La planificación es una manera entonces de anticipar la situación a la que se desea llegar, con cuáles acciones, con cuáles recursos, en cuánto tiempo, con cuántas personas y responsabilidades. Hay una planificación tradicional que se basa en lo que siempre hemos hecho, ¿ok? Lo hemos hecho así, para el año que viene consideramos que la inflación va a ser de un 15%, subimos el presupuesto en un 15% y seguimos funcionando. Hay una planificación prospectiva donde uno dice, bueno, yo quiero ir hacia allá y sobre eso comienzo a crear y sobre eso comienzo a trabajar de una manera libre de restricciones pasadas o actuales. No me importa lo que haya pasado, yo voy hacia allá y quiero hacerlo de esa manera. Y existe la planificación estratégica, que es la que nos interesa en este momento y que es la planificación clave. Con calma, con valores definidos y diagnósticos internos y del entorno, la planificación estratégica anticipa procesos desde la misión hacia la visión mediante objetivos y estrategias integradas en planes de gestión. Si esos elementos que están allí en rojo no se cumplen,
no estamos haciendo planificación estratégica. Los aspectos estratégicos son aquellos que le dan vida y muerte a la organización. Y la planificación estratégica responde a por qué estamos aquí, la misión, qué queremos ser, la visión y cómo llegaremos, los objetivos estratégicos, las estrategias y los planes de gestión. El éxito de la planificación depende entonces de varios factores. Lo paso rápidamente. Compromiso y motivación de quienes planificamos. Tener la idea central y un equipo apropiado para el núcleo básico. Ojo, cuando se inicia una organización de este tipo hay que trabajar en equipo. Si el proyecto lo elabora una sola persona, esa persona se convierte en la dueña del conocimiento y en la práctica se va a convertir en la dueña de la empresa. Son muchas las empresas de este tipo que arrancan con una sola persona, los demás están de relleno y en la práctica es una organización individual que no tiene nada que envidiarle a una empresa de capital. Esa es una organización falsa. Formación del talento. Dijimos hace rato que el proceso educativo es a nosotros como el oxígeno al cuerpo humano. Cooperar, acción colectiva, el trabajo en equipo, asociarnos, sobre todo en esta época de pandemia, época donde hay muchos desempleados, donde ha crecido la pobreza, donde la gente tiene menos recursos que los que tenía hace año y medio. Cómo unir los pocos recursos que tenemos con los conocimientos que tenemos y gracias a esa sinergia emprender con asociacionismo. Ese es el reto que tenemos en nuestros países, en América Latina en particular. Emprender asociacionismo. Solo de esa manera podremos enfrentar los efectos, 1, de la globalización, 2, de la quinta revolución industrial y 3, de la pandemia. Participación como esencia de la gestión participativa, obviamente. Apropiada coordinación, coordinación de coordinadores. La palabra gerente a veces nos queda muy grande. Coordinador es igual a gerente y la palabra coordinador es como más horizontal, nos permite comunicarnos mejor y formar más equipos. Indicadores de gestión, sin indicadores no podemos medir, si no medimos no podemos monitorear los avances, ni sabemos si vamos hacia o no el éxito. Y, por supuesto, sobre esos indicadores, corregir permanentemente las actividades que realizamos. Estos son, repito, factores importantes en la planificación. Las organizaciones exitosas desarrollan habilidades y alertas, es decir, como cuando uno va caminando por la calle y ve que hay un hueco, que hay un charco o algo, y esos alertas permiten que uno pueda moverse. Asimismo deben funcionar las organizaciones. Y los lineamientos estratégicos serían como el resumen de lo que presenté hace rato como definición de planificación estratégica. Este gráfico es bastante claro. Los valores son la cobija de estos elementos estratégicos. Pero ojo, no se trata de tener una lista de valores. Transparencia, honestidad, democracia. No. Hay que definirlos. La transparencia no es igual en una cooperativa de ahorro y crédito como las ecuatorianas que en una cooperativa de producción agrícola o de carpinteros. Hay que definirlos. Esos valores que tiene, por ejemplo, la Alianza Cooperativa Internacional, hay que definirlos para cada una de nuestras organizaciones. Si no, no sabremos cómo aplicarlos. No basta una lista. La misión es para qué la organización fue constituida, pero tampoco puede ser cumplir de manera satisfactoria con los deseos de nuestros asociados. Eso no dice nada. Eso no dice nada. Eso no ayuda a la gerencia a avanzar hacia la visión. Y la visión tampoco puede ser cosas así como ser felices y prestar, convertirnos en la empresa líder de tal actividad en Ecuador. No, eso tampoco dice. Esa misión y esa visión tienen que ser muy bien redactadas con los elementos que voy a señalar rápidamente ahora. Y entre la misión y la visión hay unos rieles que ustedes observan allí. Se llaman objetivos estratégicos. Son los que nos van a permitir ir de lo que nos propusimos que la organización realice hacia
lo que queremos que ya sea dentro de 2, 3, 4 años. La visión se establece a un lapso determinado. Es increíble ver organizaciones que todavía tienen la visión que elaboraron hace 20 años. Eso no debe ser. Significa que han caminado y caminado y caminado y lo que han hecho es arar en el mar. Eso no tiene sentido. La visión hay que revisarla cada 3 o 4 años. Si la organización es nueva, cada 2 o 3 años. Y por supuesto, los objetivos estratégicos se llevan a cronogramas. Los cronogramas se llevan a planes de gestión. Y si el lapso entre la misión y la visión es de 3 años, el plan de gestión será 3 años y se pica en 3 para que sean planes anuales de gestión. Los valores, ya los explicamos, pautas de conducta que orientan al funcionamiento de la organización. Hay que redactarlos. La misión y la síntesis de la naturaleza de la organización para que ella fue constituida. Y según David, deben ser con un propósito duradero. Pero fíjense algo que es interesante. Para formular la misión hay que conocer la cadena de valor de la organización. No es un problema de antojos, no es un problema de que yo quiero que sea así. Es que si es una organización de ahorro y crédito, bueno, ya tiene la captación de los ahorros, el manejo de ese dinero, lo que tiene que ver con la solicitud de los créditos, el comité de crédito actuando, el otorgamiento del crédito, el seguimiento, es decir, esa cadena de valor, todos los pasos que son necesarios para lograr que al final ese crédito tenga los impactos necesarios en la organización y a sus asociados, por supuesto. La cadena de valor es clave. Si no se conoce la cadena de valor, no podemos construir estos elementos estratégicos. Y según David, la misión debe contener 10 partes, razón por la cual no puede ser una redacción sencilla. Menciono las partes muy rápidamente porque no me puedo detener acá. ¿Quiénes van a ser los beneficiarios de la organización? ¿Cuáles son los productos o servicios que van a recibir? ¿Cuál es el mercado? Número de personas, la demanda que existe. ¿Con cuál tecnología se va a producir? Hay una preocupación por la actitud de la organización en cuanto al logro de sus metas. ¿Con cuál filosofía, valores, principios, creencias, cultura organizacional? ¿Cómo se ve la organización a sí misma para poder identificar sus fortalezas, sus debilidades, etcétera? Preocupación por la imagen pública, cómo quiere aparecer ella ante el público, cómo quiere que la persigan, eso que se llama la marca, el logotipo. ¿Cuál es la efectividad que ella tiene desde el punto de vista de atender los deseos de las personas que se relacionan con ella? ¿Cómo se inspira esa misión para que realmente quienes trabajan en la organización y quienes sean asociados de ella la entiendan, la aprehendan con H, la aprehendan, se la agarren para ellos, se apropien de ella y la puedan impulsar? Aquí les doy una definición de una cooperativa que utiliza todos esos elementos para redactar su misión. La van a leer con calma cuando tengan este documento en sus manos, pero como observarán, no es solamente administrar y distribuir el gas combustible en forma racional para que los usuarios sean felices. No, tiene que estar muy bien redactado sobre esos 10 elementos. Si yo llego a una organización como gerente y me dan esto, yo sé cómo actuar, pero si me dan lo otro, voy a estar siempre en la luna y voy a hacer lo que a mí me parezca mejor porque es tan flexible que puedo darme ese lujo. Igual pasa con la visión. ¿Hacia dónde voy? Perfecto. Pero la visión tiene 3 elementos claves. Un marco competitivo, los negocios y los lugares en los cuales se competirá. ¿Dónde? ¿Dónde vamos a competir? ¿En Quito? ¿En Guayaquil? ¿Cómo? ¿En cuál barrio o en cuál sector? Los objetivos fundamentales. ¿Cómo espero lograr yo que la organización sea dentro de ese lapso? ¿Cuál es el rol que la organización adoptará? Y las ventajas competitivas que espero que la organización tenga para poder entonces llegar al éxito. Fíjense en la redacción de una visión de una organización que contiene estos 3 elementos. Así sí puedo yo gerenciar una organización. Y si yo tengo bien redactada la misión, bien redactada la visión, ahora sí puedo elaborar unos objetivos estratégicos que me conduzcan
a lo largo de los 2, 3, 4 años hacia esa visión que deseo. Y allí sí puedo decir, estoy funcionando bien o no, voy hacia el éxito o no, tengo parámetros para medir el funcionamiento de la organización, para monitorear. Si no, estoy, repito, arando en el mar. Claro, los objetivos estratégicos son los que nos van a llevar del momento actual a la visión, y formular objetivos estratégicos obliga a un marco estratégico. Pero aquí tenemos otro problema. Normalmente se utiliza la matriz DOFA como una modalidad de diagnóstico. Entonces se hace un taller donde están los miembros del Consejo de Administración, los miembros del Consejo de Vigilancia, los miembros del Comité de Crédito y los de Educación, y entonces son 16, 20 personas, a veces son más, si es que se hace, ojo, porque son muchas las organizaciones que le dicen a alguien, mira, tú que redactas muy bonito, escribe ahí la visión y la visión. No, no, no. Hay que hacer un taller con las personas que toman decisiones. Como dicen los colombianos, con las personas que van a empujar la carreta. Si no van a empujar la carreta, no se siente comprometida con ese empujón. Por lo tanto, hay que estar muy claro en los elementos anteriores, ¿de acuerdo? Pero la DOFA, que es el diagnóstico, no es suficiente porque a veces se convierte en una simple lluvia de ideas de los participantes. ¿De cuáles son las debilidades? Todo el mundo dice 10 debilidades. Después se cogen 5 o tantas. ¿Cuáles son las fortalezas? ¿Cuáles son las oportunidades? Puras ideas, pura especulación a veces. ¿Qué sucede allí? Bueno, que quien ha hecho mal algo, por supuesto, no lo pone sobre la mesa para que no se lo saquen a relucir. Entonces, esos diagnósticos que se realizan a través de la DOFA realmente son importantes, pero no son suficientes. Lo ideal es hacer un buen diagnóstico integral de la organización, donde salgan a relucir todos los elementos que tienen que ver con su proceso administrativo, planificación, toma de decisiones, control, gerencia, ejecución, todo lo que tiene que ver con sus funciones administrativas, mercado, producción, tecnología, personal, lo financiero, lo administrativo contable, los elementos de riesgo, los elementos de seguridad. Y cuando tengamos ese panorama completo, bien elaborado, entonces sí podemos extraer cuáles son las debilidades, cuáles son las fortalezas. Pero no puede ser una simple lluvia de ideas improvisada en un taller donde con un consultor eso se hace. Y por supuesto igual pasaría cuando estudiamos los elementos externos de la organización, lo que tienen que ver con las oportunidades y con las amenazas. Si no nos valemos de buenos diagnósticos, si no leemos siquiera la prensa, si no sabemos hacia dónde va el mundo, hacia dónde va nuestro país, cuáles son los actores de la localidad donde la cooperativa o organización solidaria se encuentra, lo que estamos haciendo es especular. Entonces la DOFA es importante, pero no es suficiente. Asumamos que la DOFA se hizo bien. Bueno, si se hizo bien, podemos entonces elaborar la matriz de la DOFA, tal como está allí, los factores externos, oportunidades y amenazas, los factores internos, fortalezas y debilidades, y esa matriz nos va a permitir combinar esos elementos. Y de esa combinación surgen formas de establecer las estrategias. Establecer las estrategias por funciones administrativas, las repito, productos, servicios y mercado, tecnología, producción, personal, finanzas y lo administrativo contable, y ahí tenemos los elementos que nos ayudarían a eso, así que este gráfico lo van a tener en sus manos, o establecer estrategias por áreas de interés, que serían algunas como estos que están acá, que nos interesa en cuanto a liderazgo, a personal, a proceso administrativo, a comunicación, a las TIC, a las maquinarias, etcétera, etcétera. Bien, y hacia afuera, por supuesto, la imagen, las políticas gubernamentales y jurídicas que de alguna manera están influenciándonos, la seguridad, la competencia, porque, ojo, nosotros tenemos competidores, son muchos los bancos en nuestra América Latina que están interesados en que las cooperativas de ahorro y crédito desaparezcan. Imagínense, aquí en Santo Domingo hay una cooperativa en la cual estuve la semana pasada, que es más grande que 7 bancos. ¿Cómo no estarán interesados esos bancos en que ellas desaparezcan para poder asumir los roles de ellas? Así que tenemos competencia, eso hay que considerarlo. A veces no la vemos, pero ahí están acechándonos.
Y por supuesto, también tenemos la posibilidad de elaborar un listado de cada uno de ellos. Entonces, elaboraríamos un listado de las fortalezas, un listado de las debilidades. Esos listados nos ayudan a oportunidades de amenaza a formular las estrategias. ¿Por qué? Porque supongamos que los listados nos dan 20 de cada uno. Bueno, escojamos los 5 o 7 primeros. ¿Cómo? Votando. ¿Cuáles son los más importantes? Escogemos eso y esos son los que vamos a utilizar para formular las estrategias. Los cruzamos fortaleza con oportunidades, ahí lo tenemos en el medio, FO, cruzamos debilidades con oportunidades, ahí tenemos las estrategias DO, amenazas con fortalezas, la FA, debilidades con amenazas, las DA, y eso que nos surge allí son estrategias. ¿Qué son las estrategias? Son las pautas mediante las cuales nosotros vamos a hacer lo necesario, las actividades y las tareas para lograr los objetivos. Hay políticas, que es el cómo, desde el punto de vista de cómo nos vamos a mover con las otras personas, con las otras instituciones, y hay las estrategias, que es el hacer, el tejido de las actividades y los hechos. Un poco lo que yo decía antes, concepto y direccionalidad. La política está en la mente y la estrategia está en los hechos. Y las estrategias se redactan, ahí lo van a tener también, con un verbo de acción y considerando las complejidades del verbo. No es lo mismo instrumentar que impulsar o desarrollar. Hay que usar muy bien los términos, hay que usar muy bien los verbos, porque los verbos tienen niveles de acción, tienen niveles de complejidad. Se redacta en infinitivo, se arropan bajo un objetivo y una estrategia en sí misma puede ser un objetivo. Y por supuesto, si no surge una estrategia, hay que continuar porque en algún momento existirá alguna. Pudiera no existir, pero en algún momento existiría alguna porque es necesario formular objetivos, sino cómo uno llega a la visión. Entonces, ahí tenemos un caso, se lo voy a dejar por supuesto, donde se combinan varios de esos elementos y surgen las estrategias y cada una de esas estrategias pudiese ser un objetivo como tal. Siempre hay que preguntarse, ¿para qué esta estrategia? Y si ese para qué da una respuesta, esa respuesta es el objetivo. Y a esa respuesta le pregunto, ¿para qué? Y si esa respuesta me da un para qué, eso que yo había dicho que era un objetivo, ahora ya no es objetivo. El objetivo es el para qué que conseguí. O sea, siempre el para qué es verdaderamente la razón de ser de la estrategia. Y el último para qué es el verdadero objetivo. Al jerarquizar las estrategias, establezco prioridades según la importancia y la urgencia, y esas prioridades, aquí tenemos una matriz de jerarquización que nos ayuda a observarlo, puede ser alta, puede ser media, puede ser baja, y sobre esas prioridades vamos a establecer luego, por supuesto, los objetivos estratégicos, que ahí tienen también las condiciones y algunos ejemplos, y vamos a alinear esos objetivos estratégicos con las metas. ¿Qué son las metas? Son objetivos cuantificados. Por ejemplo, un objetivo puede ser, vamos a dotar la localidad de Cuenca de 5 hospitales pequeños, perdón, de hospitales pequeños. Ese es el objetivo. ¿Cuál es la meta? 5. ¿Y cuáles son los elementos de la meta? Bueno, 5 hospitales pequeños. Fíjense que estoy cuantificando con tantas camas, con tantos médicos, con tantos laboratorios, etcétera. En la medida en que estoy cuantificando, estoy convirtiendo el objetivo en una meta. En otras palabras, los objetivos son metas cuantificadas. Y por supuesto, en la medida en que voy alineando esas metas, voy estableciendo por cada uno de los objetivos los responsables y las fechas en las cuales ellos deben tener listo el objetivo logrado. Pero eso, y fíjense que estamos hablando ya de cómo actuar, debe ir acompañado de un sistema de indicadores, descomponer los objetivos en metas y actividades también, y cronogramas. Y aquí tenemos un modelo de cronograma. Fíjense que arriba dice objetivo tal, número 1. Está desglosado en metas. Las metas están desglosadas en actividades. Las actividades pudiesen desglosarlas en tareas, pero a cada una de ellas le coloco una unidad o una persona responsable y al mismo tiempo le establezco los lapsos. Pueden ser meses, pueden ser semanas, pueden ser días, pueden ser años.
Dentro de una organización, por ejemplo, el gerente puede tener un cronograma semanal, pero el operario tiene un cronograma diario. Entonces, cada quien va a tener el cronograma en función de las actividades que realice y los lapsos que ello amerite. Y fíjense que este es un gráfico que nos permite fácilmente pensar que por cada objetivo, si tenemos todos estos elementos, lo único que nos faltaría sería cuantificar, y al cuantificar ya tenemos los elementos para elaborar el presupuesto. Entonces pudiésemos hablar de presupuesto por objetivos, y esa es la mejor manera de funcionar. Es sabroso cuando uno tiene para cada objetivo un cronograma a nivel de detalle y para cada objetivo su respectivo presupuesto, y se puede ir viendo la aplicación del presupuesto en función de los lapsos que allí están establecidos y del proceso de monitoreo de esa planificación estratégica, por supuesto que es muy superior. Bien, la sinergia de los cronogramas y los presupuestos nos da lo que llamamos el plan de gestión, y los planes son obviamente un conjunto ordenado y secuencial de actividades direccionadas por objetivos. Deben ser flexibles y sobre eso se define el marco estratégico, y todos iríamos remando en la misma dirección. ¿A partir de qué? De una misión, una visión y unos valores bien definidos. Pero tener objetivos no es suficiente. Hay que desarrollar una conciencia de propósito. De nada nos sirve hacer todo esto si a nivel de nuestras organizaciones no tomamos conciencia de la importancia de actuar sobre un plan. Si cada quien hace lo que quiere, si nadie se aprende qué es la misión y la visión, si eso no se socializa, no vamos a ninguna parte. Bueno, seguiría, por supuesto, integrar los cronogramas en el plan de gestión, formular el plan de gestión, formular los presupuestos. Ahí tenemos unos gráficos que nos ayudarían a formular esos objetivos estratégicos. Y lo último, y con esto cerramos, no sé si me pasé o no de tiempo, pero ejecutar el plan. Lo que queda es ejecutar el plan, monitorearlo, corregirlo y tratar de que se cumpla como debe ser. Cierro entonces esta exposición. Si hablamos de planificación estratégica, debemos hablar de valores como pautas de conducta. Debemos hablar de la misión como la razón de ser de nuestra organización. De la visión como el estadio, la situación hacia la cual queremos ir dentro de 3 o 4 años. Ojo, no permitamos que esa visión pase ese tiempo. Hay que revisarla. No podemos aceptar organizaciones con una misión, una visión, unos valores mal redactados, sencillos, simples, sin condimentos, y además que no se revisen en los tiempos oportunos. Gracias a los objetivos estratégicos podemos ir de la misión a la visión. Todo eso plasmado en el plan de gestión, trabajado por equipo, visualizando con mucha precisión el entorno, porque tenemos responsabilidades con el entorno, tenemos doble impacto en el entorno, el social y el económico, y solo así podemos garantizar el éxito de la planificación. Todo eso junto, no se puede quedar ningún elemento fuera. Las fuentes, ahí las tienen, son 2 libros míos. Uno lo hice con el profesor Mora Portugués, un compañero de Costa Rica que trabaja bastante bien el tema del buen gobierno cooperativo. Ha trabajado mucho en Ecuador. Bueno, y el otro, Emprendimiento, Constitución y Gestión de Cooperativas. Ahí tienen los links, si les interesa, los pueden ver en Amazon. Y por supuesto, aquí tienen mi correo electrónico y mi WhatsApp. Estoy a la completa disposición, como siempre, de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria de Ecuador, que gentilmente me ha tratado bastante bien. Tenemos una buena relación desde hace varios años. He estado en 2 eventos de ustedes en momentos anteriores y agradezco, por supuesto, la invitación de este momento, porque me siento feliz, me siento útil de poder transmitir estas experiencias y estas reflexiones. Creo que nuestras organizaciones deben realmente asumir con mucha fuerza la planificación estratégica, porque es la única manera de marchar hacia un buen gobierno cooperativo. Porque bueno o malo, no se trata de ir al cielo o al infierno.
Se trata de hacer bien las cosas y los parámetros de medición son valores, misión, objetivos estratégicos y visión. Feliz día, gracias por la invitación. Agradecemos al doctor Óscar Bastidas por todo el contenido presentado el día de hoy. También vamos a dar inicio a la ronda de preguntas. Estimado doctor, la primera pregunta que que llegó a través de nuestro chat es la siguiente. ¿Cómo se podría generar un mayor compromiso por parte de los actores que forman parte de nuestra organización con el objetivo de tener una visión y misión clara de nuestra organización? Sí, de alguna manera lo señalé. Desde el principio hay que observar la necesidad de trabajar en equipo. El equipo promotor de una de nuestras organizaciones, el grupo promotor de una de nuestras organizaciones, debe ser realmente un equipo bien integrado, no por una sola persona y los demás de relleno. Siempre recuerdo un señor casi de 2 metros de alto que llegó a un centro que yo coordinaba en la Universidad Central de Venezuela, que me dijo: profesor, si usted me formula el plan de negocio, yo consigo que me financien el taller mecánico que quiero montar, porque soy capaz, con los ojos cerrados, de desmontar y montar un tractor Caterpillar. Yo le dije: ¿cómo no lo ayudamos? Venga todo el equipo de la cooperativa, que le damos el taller para que lo formule y sin costo alguno. No regresó. ¿Por qué? Porque iba a ser él el dueño del taller y los otros 4, porque en Venezuela se necesitan 5 para constituir una organización, iban a estar de relleno. Ahí tenemos la primera razón. De ahí en adelante hay que trabajar como equipo y hay que socializar todo lo que sucede en la organización. Quien se apodera de información se está apoderando de poder. La información hay que socializarla y todos deben asumir el papel de emprendedores y de empresarios, porque todos somos dueños de la organización. Es la única manera de hacerlo, socializando estos elementos que estamos señalando acá. Muy amable, estimado doctor. Tenemos una segunda consulta. Nos indican, en el contexto de la pandemia, más allá de que es una amenaza que atenta contra la vida humana, se ha convertido en un factor que refleja la capacidad de las organizaciones para ser resilientes. ¿Qué recomendaciones nos podría dar para generar una planificación estratégica considerando el contexto de la pandemia? Perfecto. La Alianza Cooperativa Internacional realizó una investigación acerca de los efectos de la crisis del 2008 en el movimiento cooperativo. Y ella demostró que las organizaciones con mayor resiliencia son justamente las cooperativas. Y claro, ¿cuáles son los resortes de esa resiliencia? El hecho de trabajar en equipo, cuestión en la cual yo insisto mucho. El hecho de entender la necesidad de enfrentar necesidades reales y no ficticias, inventadas, como muchas veces el mercado hace para efectos de buscar clientes. Las cooperativas, las organizaciones de economía social, de economía solidaria, trabajan sobre realidades, no sobre cuestiones inventadas. Buenos diagnósticos, obviamente, de nuestras organizaciones y garantizar que los recursos y los esfuerzos que las organizaciones merecen sean bien transmitidos, sean bien aportados. Pero ojo con lo que voy a señalar. Hay que ir construyendo desde ahora, porque además muchas de nuestras organizaciones están envejeciendo, generaciones de relevo, bien sincronizadas, donde los jóvenes y los viejos se vayan interrelacionando de manera permanente. Es un elemento clave de la resiliencia. Jóvenes y viejos relacionándose. Hay que visualizar muy bien qué hacer con los muchachos, con los millennials y con los centennials. ¿Por qué? Porque ya los próximos asociados de nuestras cooperativas no van a ser como nosotros, personas que estamos en una localidad más o menos estable. Van a ser muchachos que, según estudios, por ejemplo, de la Universidad EAFIT de Medellín, Colombia, son muchachos que están en la onda de aprender idiomas, de irse a otros países, de no tener familia, etcétera. Entonces, hacia ellos hay que tener una política muy especial para atraerlos hacia nuestro movimiento. Y en lo interno hay que garantizar que realmente haya democracia,
que haya rotación en los cargos, que la gente entienda que un presidente, un consejo de administración no debe estar más allá de 2 periodos, que hay necesidad de que otros lo releven y que él se mantenga en la organización como parte de la historia de ella, transmitiendo sus conocimientos y sus experiencias, que eso es una ventaja que también tenemos nosotros. La gente llega a ciertos cargos, pero permanece en la organización, no se va como sucede en una compañía anónima. Esos son elementos a considerar para efecto de la pospandemia. Y por supuesto, lo dije al principio, todo emprendimiento que se dé a partir de ahora debe ser de carácter asociativo, aprovechar las bondades del asociativismo, porque hoy por hoy estamos más pobres y la única manera de aprovechar mejor nuestros recursos es uniéndolos con condiciones asociativas y valores. Muchas gracias, estimado doctor. Y tenemos una última pregunta, la cual nos indican, una vez que la organización ha establecido sus objetivos estratégicos y ha realizado todo el recorrido necesario para establecer su plan de gestión, su planificación estratégica, ¿en qué momento nos recomienda realizar un análisis de cómo se está ejecutando nuestra planificación estratégica en la organización? La planificación estratégica podemos asimilarla a la idea de una persona que va caminando por la calle. Desde el mismo momento en que sales de tu edificio y comienzas a caminar, es decir, desde el mismo momento en que planificaste y pones en marcha el plan, a partir de ese momento tienes que ver para todas partes. Para arriba por si acaso llueve, para los lados por si acaso viene un vehículo que te pueda atropellar, para el piso por si acaso hay un hueco, un charco en el cual puedes caer. Necesariamente debe haber un monitoreo permanente. Y si cada uno de nosotros en la organización, dependiendo del cargo que ocupe, del papel que juegue, tiene su cronograma, pues la planificación la está haciendo desde el mismo momento en que el cronograma lo dice. Yo decía hace rato que habrán cronogramas diarios, semanales, mensuales. Todo eso en función integrada del plan de gestión. Es decir, en otras palabras, todos los momentos de manera permanente, continua, son válidos para hacer la planificación estratégica. No se pueden esperar tiempos. Habrá momentos de reuniones más completas, por supuesto. Por ejemplo, acá se acostumbra en algunas cooperativas tener lo que se llama una mesa gerencial. Y algunas de las organizaciones a las cuales hago consultoría en Venezuela, concretamente a Gran Cine, por ejemplo, se reúne toda la semana, los miércoles de toda la semana, esa especie de mesa gerencial donde cada quien dice lo que va haciendo. Eso es una fórmula muy eficaz de hacer un seguimiento de los planes. Pero esa es la mesa gerencial. Cada quien debe, con su cronograma, hacer el seguimiento respectivo, el monitoreo respectivo. En otras palabras, todo el tiempo, todo el tiempo. Es la única manera de garantizar el éxito. Muchas gracias, estimado doctor. Agradecemos al doctor Óscar Bastidas Delgado por solventar las dudas de nuestros participantes. A continuación, damos paso a Nancy Chávez, directora nacional de Supervisión de Organizaciones de la Economía Popular y Solidaria, quien nos dará las palabras de cierre de esta importante capacitación. Adelante, estimada Nancy. Muchas gracias, Mayrita. No sé si me escuchan. Le escuchamos claro y fuerte, estimada Nancy. Correcto, muchísimas gracias. Prepararse para el futuro es necesario, para lo cual se deberá realizar una adecuada planificación estratégica, tal como hemos venido escuchando a lo largo de esta capacitación. Realizar una planificación que permita a las organizaciones de la economía popular y solidaria observar cómo se encuentran en la actualidad, es decir, tener un diagnóstico claro de la situación actual de la organización, así como analizar también su entorno. Es muy importante. Este análisis justamente permitirá establecer los objetivos que se quieren cumplir dentro de la organización para alcanzar su visión acorde siempre con su misión. Se ha visto que para su cumplimiento es importante definir adecuadamente los procedimientos y políticas necesarias que se deben adoptar y que se van desarrollando a lo largo de la vida de la organización. Si bien la planificación estratégica es un proceso en el cual, entre otros, se incluye una fase para analizar la situación actual de la organización,
y establecer objetivos, es importante realizar una evaluación constante de los procesos que se están ejecutando con el fin de generar a tiempo una corrección del rumbo cuando sea necesario, tomando oportunamente las decisiones más adecuadas dentro de la gestión de la organización. Recordemos que una organización de la economía popular y solidaria con objetivos, con valores claramente definidos, con diagnósticos internos y también con un entorno externo claro, sin descuidar siempre, como se manifestó, nuestra competencia, permite anticipar procesos considerando la misión hacia la visión, mediante el cumplimiento siempre de nuestros objetivos y estrategias que deben formar parte de sus planes de gestión. Agradecemos en ese sentido la participación de nuestro capacitador Óscar Bastidas Delgado, que con su amplia experiencia nos compartió diferentes aspectos sobre la importancia de la planificación estratégica que necesariamente debería implementarse en las organizaciones y sobre todo en las organizaciones de la economía popular y solidaria. A nombre de la Superintendencia de